Bueno, estamos en el libro de Hechos de los Apóstoles. Hemos iniciado el capítulo número 2 y el gran tema del libro es el manual de Dios para la misión. Nosotros creemos que todo lo que necesitamos está en la Biblia. Así es. Todo lo que se necesita saber está en la Biblia. Todo lo que usted necesita para hacer está en la Biblia. Y lo único que tenemos que hacer es tomar el tiempo para leerla, estudiarla y aprender de ella todo lo que necesitamos para hacer, para decir, para enseñar, para pensar, para creer, y todo está en la palabra de Dios en cada parte de la Biblia. El domingo pasado estuvimos viendo, y espero que usted tenga sus apuntes de la semana pasada. Ustedes, si tienen sus apuntes, yo los tengo siempre aquí conmigo. Aquí el apunte de la semana pasada se tituló el tema El estruendo del Espíritu, y estuvimos viendo los primeros 4 versículos del capítulo 2, que solo lo vamos a leer para recordar un poquito lo que se trató. El versículo 1 al 4 del capítulo 2 de Hechos dice: Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. De eso hemos tratado el domingo pasado, hemos explicado cada versículo, nos tomó cierto tiempo, pero hemos hablado básicamente sobre el bautismo del Espíritu Santo, y que en esta ocasión está proporcionándole la capacidad a los discípulos de hablar en otras lenguas. Pero como hemos establecido y hemos dicho, no es un patrón que tiene que cumplirse siempre en la vida de cada creyente cuando viene a Cristo Jesús. Porque todos nosotros venimos a Cristo Jesús inicialmente buscando salvación, y en ese momento, cuando encontramos salvación en Cristo Jesús, encontramos el bautismo del Espíritu Santo, y no es que siempre va a repetirse este sistema, como encontramos acá, de que se tiene que hablar nuevas lenguas. Eso fue algo que se dio en esta ocasión. Y bueno, y en otros casos, en el libro de Hechos, que conforme avancemos, vamos a ir estudiando. Pero luego vamos a continuar en el capítulo 2 de Hechos, y si usted observa desde el versículo número 5 hasta el versículo número 13, tenemos una sección que sencillamente habla sobre una multitud que cuando oyeron lo que estaba sucediendo, todos ellos se agolparon en el lugar para ver y escuchar lo que se decía, lo que estaba ocurriendo en ese momento. Porque esa es la palabra que aparece en el versículo número 6. En el versículo 6 habla de una multitud. Eran todas las personas que estaban en Jerusalén en esos días por la fiesta del Pentecostés. Ahora, pero permítame ir en orden, como estamos avanzando, por favor. El título de esta mañana, usted lo tiene ahí en sus apuntes que han recibido. El título del mensaje es El gran avivamiento de los postreros días. Y ese es el título de nuestro tema del día de hoy. Y sencillamente comenzamos diciendo que en este capítulo 2 de Hechos estamos viendo, por decirlo así, el gran estallido del Espíritu Santo en la vida de los seguidores de Cristo y a través de los seguidores de Cristo. Porque eso es muy importante. El Espíritu Santo tiene que obrar en nuestras vidas y también tiene que obrar a través de nosotros. Si a veces nosotros decimos, no, está obrando en mi vida, está bien que esté obrando en tu vida, pero también se tiene que manifestar a través de ti también, porque no es simplemente la obra que Dios hace en ti, sino tiene que ser a través de ti. Cómo está obrando Dios a tu alrededor, qué es lo que está haciendo. Ahora, pero estamos hablando de avivamiento, porque ese es el título del sermón de esta mañana, y muchas veces nosotros tenemos algunas ideas ya preconcebidas sobre lo que es un avivamiento. Tenemos la idea de que un avivamiento es sencillamente que todos estamos felices, todos andamos saltando en un pie, que todos andamos orando todo el día, que todos andamos cantando
cantando todo el día, que todos andamos todo el día abrazándonos, diciéndonos, hermano en Cristo, hermana en Cristo, ¿no? Pero ¿es realmente así el avivamiento? ¿O sencillamente la iglesia en esta etapa de su permanencia en la tierra va a experimentar un avivamiento en estos días? ¿Qué es lo que la Biblia habla sobre un avivamiento? Porque Pedro luego va a hablar cuando inicia su sermón, a partir del versículo número 14, Pedro entra a predicar un largo sermón, el primer sermón de la era cristiana, y Pedro, claro, él no utiliza la palabra avivamiento, pero él habla de un derramamiento del Espíritu Santo. Entonces nosotros decimos, lo que Pedro está hablando aquí, o va a hablar aquí, tiene que ver con la iglesia hoy en día. ¿Está hablando de un derramamiento del Espíritu Santo? ¿O Pedro se está refiriendo a otro momento de la historia humana? Porque varias veces yo les he explicado y les he dicho, ¿no? En el lenguaje bíblico no existe muchas veces el espacio-tiempo, se rompe el espacio-tiempo. A veces en la Biblia se habla como algo que está ocurriendo en el momento, pero se refiere a algo futuro o inclusive a algo que ya pasó, que ya sucedió. O sencillamente la Biblia habla de algo que está en el futuro y lo habla como pasado. Entonces ese es un lenguaje bíblico que uno tiene siempre que estar atento a qué es lo que la palabra de Dios dice en este caso. Y eso es lo que va a ocurrir ahora en el sermón de Pedro, cuando él esté citándolo a Joel en su sermón. Pero lo primero que vamos a ver en nuestro sermón, por favor, usted tiene ahí en sus notas, como número 1, vamos a ver, número 1, el estruendo de las lenguas. Eso es lo que vamos a ver para empezar, el estruendo de las lenguas. Y solamente le quiero volver a mencionar algo que dije el domingo pasado. No vamos a ahondar en el sermón mucho sobre las lenguas, sobre el don de lenguas, porque ya lo hemos estado estudiando los miércoles hace poco. Hace 2-3 semanas hemos terminado el curso sobre carismatismo aquí en la iglesia todos los miércoles. Durante 6 semanas hemos estado estudiando este asunto, así que no vamos a ahondar en este tema otra vez. Pero lo que sí podemos decir es que cuando ocurrió el descenso del Espíritu Santo en este día de Pentecostés, según el versículo número 5, donde iniciamos, por favor, dice: moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Entonces, ese momento, cuando el Espíritu Santo vino, se encontraban en Jerusalén muchas personas que habían ido, según el versículo número 1 del capítulo 2, por la fiesta de Pentecostés. Había una gran cantidad de personas y todavía observe que el versículo 5 le da el calificativo de varones piadosos. O sea, era gente que estaba buscando a Dios, era gente que de veras tenía un corazón listo para encontrar a Dios. Entonces, cuando ellos escuchan el estruendo que está ocurriendo, y eso nos lleva debajo del punto 1, hay otro punto 1, vaya usted en orden, dice, se junta una multitud para oír el mensaje de los apóstoles, porque eso es lo que hacen las personas en ese momento. Se juntan, corren para ver, oír qué está sucediendo. Y el versículo número 6 nos dice, y hecho este estruendo, lo que se ha mencionado en los primeros versículos, el ruido que estaba ocurriendo, se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Entonces todas las personas se juntan en ese momento porque ellos quieren saber qué está sucediendo. Hermanos, aquí lo que vamos viendo es que está ocurriendo una señal. Y esta señal es sencillamente una señal para los judíos. Porque ya hemos dicho, vuelvo a repetir, hemos estado hablando el domingo pasado, miércoles últimamente hemos estado enseñando, ya hemos dicho de que las lenguas o los dones de señales eran para los judíos y todavía para los judíos inconversos que necesitaban estas señales. Porque, por ejemplo, en 1 Corintios capítulo 1, versículo número 22, dice que los judíos piden señales. Así dice en 1 Corintios capítulo 1, versículo 22. Y en el mismo libro de 1 Corintios, en el capítulo 14, versículos 21 y 22, y este pasaje sí es muy importante, hermanos, en 1 Corintios 14, 21, 22, dice,
en la ley está escrito, dice. ¿Qué es lo que está escrito en la ley? Dice, en otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo, dice. Y ni aun así me oirán, dice el Señor. Así que las lenguas son por señal no a los creyentes, sino a los incrédulos, pero la profecía no a los incrédulos, sino a los creyentes. Hermanos, aquí se habla en el versículo que acabo de leer, he leído en 1 Corintios 14, 21 y 22, y en el versículo 21 se habla de este pueblo, se habla de que las lenguas son una señal a este pueblo. ¿De quién es este pueblo? Este pueblo sencillamente es el pueblo de Israel, cuando Isaías está dando esta profecía, y luego, hermanos míos, se va a hablar de que este pueblo, en el versículo 22 que acabamos de leer, es un pueblo incrédulo. Por eso Dios le tuvo que dar como señal a los judíos incrédulos las lenguas. Y lo que vemos aquí nosotros en este capítulo 2 de Hechos es que los apóstoles comienzan a hablar lengua a los discípulos como una señal a los judíos en Jerusalén. Porque, hermanos, y ahí tenemos que establecer un patrón bíblico. En el libro de Hechos de los Apóstoles, cada vez que se hablan lenguas, siempre habían presentes judíos inconversos. ¿Por qué? Porque la misma Biblia dice, lo acabamos de leer en 1 Corintios 14, 21 y 22, de que las lenguas eran como señal a este pueblo de incrédulos, los judíos incrédulos. Y eso es lo que tenemos aquí en el capítulo 2. Todo un pueblo, toda una ciudad de judíos incrédulos, a pesar que eran temerosos de Dios. Seguimos con nuestros apuntes, por favor. Dice, las lenguas bíblicas son idiomas conocidos. Eso está muy, muy importante para diferenciar de lo que hoy en día se llama supuestamente don de lenguas. Porque hoy en día muchas personas dicen que hablan lenguas y comienzan a repetir, yo no sé qué repiten y hermano, y no es lengua, cualquier cosa es eso, ¿no? Ese es un balbuceo, así le decimos nosotros, es un balbuceo, no son lenguas. Porque las lenguas bíblicas eran idiomas conocidos. Ahora, ¿cómo lo sabemos? Porque si seguimos leyendo el capítulo 2 de Hechos, permítame volver a leer el versículo 6 en adelante, dice así, dice, y hecho este estruendo se juntó la multitud y estaban confusos. Ahora, observe lo que dice la palabra, dice, porque cada uno, o sea, las personas de la multitud, cada uno les oía hablar en su propia lengua. ¿Qué quiere decir eso? De que el don de lengua que estaban hablando los apóstoles, los discípulos, eran lenguas, eran idiomas que de esa multitud habían personas que les podían entender. O sea, no era un balbuceo que nadie sabía lo que estaban diciendo. Si seguimos leyendo, por favor, el versículo 7 dice, y estaban atónitos y maravillados diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? Y claro, ahora se sorprendían que eran galileos. ¿Por qué se sorprendían que eran galileos? Porque los galileos en Palestina, en Israel, era sinónimo de gente pobre, de gente que no tenía acceso a la educación y mucho menos era gente que podía tener la posibilidad de aprender a hablar diferentes idiomas. Porque en toda cultura existe la necesidad de pagar dinero para aprender idiomas, ¿verdad? Entonces lo mismo ocurría ahí, por eso se sorprende. En el versículo 7 dice, ¿no son galileos estos que están hablando? Claro, son galileos, porque eran de Galilea los discípulos de Jesucristo. Luego en el versículo 8, los de la multitud siguen hablando y observe ahora lo que vuelven a decir sobre las lenguas. Dicen, ¿cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? O sea, otra vez, están afirmando de que las lenguas que estaban hablando los discípulos eran lenguas que ellos podían entender. Y ahora en el versículo 9, 10 y 11 se va a mencionar inclusive de dónde venían estas personas. Miren lo que dice, partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y Panfilia, en Egipto y en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes. Eran de todas esas nacionalidades, de todos esos idiomas.
Y observe otra vez lo que dice al final del versículo 11. Les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. O sea, otra vez, por tercera vez, se afirma que lo que estas personas, los discípulos, están hablando, eran idiomas que se podían entender. Como le digo, 3 veces dice eso en el pasaje que hemos leído. Lo dice en el versículo número 6, lo dice en el versículo número 8 y lo dice en el versículo número 11. Hermanos, nadie estaba hablando algo incoherente o de forma incoherente, no había eso. Ellos estaban hablando idiomas que se podían conocer. En alguna ocasión yo he conversado con algunas de estas personas que supuestamente tienen el don de lenguas, y como digo, eso no es don de lenguas. Ellos le llaman don de lenguas, pero no es don de lenguas. Y yo le digo, pero no se te entiende lo que tú dices. ¿Qué idioma es? Y me dice, es que yo soy como el apóstol Pablo, que estoy hablando un idioma angelical, dice. Un idioma angelical. Entonces yo le digo, disculpa mi ignorancia, le digo, pero ¿dónde dice que Pablo hablaba un idioma de angelical, de ángeles? ¿Dónde dice? Y entonces la persona, yo sé dónde dice, por si acaso, le digo, ¿no? Sino que simplemente le llevo al punto, pues, ¿no? Y ya entonces me dice, entonces dice, la persona agarra y dice, este hombre no sabe nada, ¿no? Entonces me dice, vamos a 1 Corintios capítulo 13, versículo número 1. Sí, vamos, le digo, a ver qué dice, le digo, ¿no? Sí, entonces agarra y dice, acá dice que Pablo hablaba lenguas angelicales. Sí, a ver qué dice. A ver, leamos, dice, ¿no? La palabra de Dios dice, Pablo dice, si yo hablase lenguas humanas y angelicales, y sigue hablando, y me dice, ahí está, dice que Pablo hablaba lenguas angelicales y por eso nadie le entendía y por eso a mí nadie me entiende porque hablo lenguas angelicales. Pero yo le digo, pero si tú lees bien el texto bíblico, le digo, no está afirmando, sino que está hablando de una posibilidad. Sí, es una posibilidad. Pablo no está afirmando, Pablo ahí no dice, yo hablo lenguas angelicales. Pablo dice, si yo hablase lenguas humanas y angelicales, y luego sigue diciendo, y si usted lee varias veces, me parece que es hasta el versículo 3 o 4, no recuerdo bien, donde Pablo da varias posibilidades. Dice, si yo tuviese todo el dinero del mundo, dice, si yo tuviese todo el amor, dice. O sea, Pablo varias veces, en 1 Corintios capítulo 13, versículo 1 en adelante, da varias posibilidades, no está afirmando nada. Entonces yo le digo, Pablo no está afirmando que él hablaba lenguas angelicales. Pablo está dando una posibilidad. Entonces es inconsistente, según la enseñanza bíblica, que una persona pueda decir, yo hablo lenguas, pero mis lenguas son angelicales y por eso nadie me entiende. No es así. Otra vez en una ocasión una persona me dijo que cuando ora en privado, en su casa, en su dormitorio, habla lenguas. Y yo le digo, y eso tampoco es así. Porque según la enseñanza bíblica, las lenguas eran para beneficio de las personas que necesitaban oír el mensaje de salvación. No era para que usted se encierre en su casa y se ponga ahí a hablar supuestamente lenguas. Así que sencillamente las lenguas bíblicas hasta ahora, lo que estamos viendo como un pequeño repaso de lo que hemos estudiado durante algunas semanas, eran idiomas conocidos en esa época. No era un balbuceo que no se entendía. Ahora, eso nos lleva, vamos avanzando por favor a lo siguiente, dice que la señal cumple con su propósito. La señal cumple con su propósito. ¿Cuál señal? La señal que estamos viendo de las lenguas. Ahora, ¿qué dice el versículo número 12? Dice así, y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros, y aquí si ellos se plantean una pregunta, la gente, los de la multitud, se plantean una pregunta que dice, ¿qué quiere decir esto? Ahora, por si acaso, no es que ellos no entendían lo que estaban hablando los discípulos, sino que se refiere a lo que está ocurriendo. Lo que está sucediendo. Hemos escuchado algo que sonó. Estamos viendo a un grupo de Galileo que están hablando en otros idiomas. Les entendemos, pero ¿qué quiere decir todo esto? Eso es lo que ellos se están preguntando. Y luego en el versículo número 13,
habían algunos de la multitud, dice, mas otros burlando decían, están llenos de mosto. ¿Qué quiere decir? Algunos decían, están borrachos, están ebrios, porque nunca falta gente que se burla cuando alguien está predicando la palabra de Dios en cualquier lugar, sobre todo cuando uno está, lo que nosotros llamamos, en una predicación al aire libre. Habían estas personas que se estaban burlando. Ahora, esto nos lleva a la segunda parte del sermón. Por favor, lo que se ha dicho en el versículo 12 y 13 nos lleva a la segunda parte de nuestro sermón en esta mañana. Así que la segunda parte de nuestro sermón tiene por título la explicación de Pedro. Pedro va a dar una explicación ante todo lo que está sucediendo, ante todo lo que está ocurriendo en ese momento. Y en el versículo número 14 y 15 dice, entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto sea notorio y oíd mis palabras. Ahora, primero lo que dejamos establecido, Pedro toma la palabra, porque Pedro era el discípulo que más sobresalía, era el líder en ese momento del grupo de apóstoles. Claro, el Señor nadie lo había nombrado líder, por decir todavía, pero de alguna manera todos lo respetaban, todos veían que Dios lo estaba usando, era un hombre que resaltaba. Recuerden que era un pescador, igual que otros de ellos, pero quién sabe, Pedro de repente era alto, grueso, ¿no? Y gritaba cuando hablaba y todos le oían a Pedro, ¿no? Porque usted sabe que la gente siempre escucha al que grita más, ¿verdad? Sí, ¿no? Por eso es que yo ando gritando por ahí, para que me escuchen todos. Entonces Pedro está ahí, es el líder nato de aquí, de este grupo de personas. Y en el versículo número 15, Pedro va a aclararle de que los discípulos no están borrachos. Dice en el versículo 15, porque estos no están ebrios. Lo cual algunos de la multitud habían estado diciendo anteriormente en el versículo número 13, ¿no? En el versículo 13 habían dicho, están ebrios, están borrachos, ¿no? Y Pedro dice en el versículo 15, no están ebrios, como ustedes suponen, le dice, puesto que es la hora tercera del día. O sea, más o menos las 9 de la mañana. Lo que Pedro les está diciendo es muy temprano para que se embriaguen, es muy temprano para que se emborrachen, le dice. Ahora, eso tampoco quiere decir de que más tarde sí los discípulos se emborrachaban, tampoco por si acaso, ¿no? Sino que sencillamente está afirmando algo, lo cual era una costumbre, y creo que hasta el día de hoy también es una costumbre de la gente no embriagarse tan temprano, ¿verdad? Entonces, aquí lo que está diciendo, no están ebrios, no están borrachos. Pero, queridos hermanos, hay una cuestión que quedó, vamos a decir así, flotando en el aire, en el versículo número 12, cuando los de la multitud, al ver lo que está ocurriendo, hicieron una pregunta donde decía, ¿qué quiere decir esto? Ok, acabamos de oír un estruendo, estamos oyendo un grupo de Galileo que están hablando en lenguas diferentes, entendemos el mensaje que se está predicando en nuestro idioma. Entonces no es que ellos no entienden lo que se está predicando, se entienden perfectamente, pero ellos quieren saber lo que está ocurriendo. Por eso en el versículo 12 dicen, ¿qué quiere decir esto? ¿Por qué está ocurriendo esto? Ahora observe que dice esto. Y luego Pedro, en el versículo número 16, observe que comienza diciendo, mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Entonces Pedro va a responder la pregunta que se han planteado los de la multitud en el versículo número 12. ¿Qué quiere decir esto? Versículo 12. Y Pedro dice en el versículo 16, esto es lo dicho por el profeta Joel. O sea, lo que está ocurriendo aquí es lo que Joel dijo. ¿Y qué es lo que dijo Joel? Y eso es lo que vamos a dedicarle un poco de tiempo esta mañana. Pero lo que vamos diciendo, mis queridos hermanos míos, en esta mañana, es que Joel, y ahí anote por favor, Joel nos va a enseñar sobre que el reino se acerca, el reino se acerca. Ese es el gran tema en el libro de Joel, la profecía de Joel. Sería interesante si usted en otro momento va al libro de Joel en el Antiguo Testamento. Es un libro corto, no es largo, tiene poquito de extensión. Y usted lo puede leer y usted va a poder ahí ver qué es lo que Joel enseñaba, predicaba. Pero básicamente lo que Joel anunciaba era, el reino ya viene, el reino se acerca, el reino está viniendo.
Usted recuerda cuando Cristo comenzó su ministerio, Él también decía algo similar, ¿no? Arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado, ya viene el reino. Juan el Bautista también anunciaba el reino, y para eso habían señales que el reino estaba acercándose, y Joel también va a hacer lo mismo también en su libro, en el Antiguo Testamento. El reino ya viene, el reino se acerca. Pero como hemos dicho hace un rato, queridos hermanos, aquí Pedro va a hablar sobre un derramamiento del Espíritu Santo, y nosotros tenemos que preguntarnos, ¿eso se refiere a la época de hoy en día, a la iglesia del Señor, al cristianismo? Ahora, yo digo, ¿quién no quiere un avivamiento? Queremos un avivamiento, por supuesto que queremos un avivamiento. Yo quiero tener hermanos en mi iglesia que estén siempre en comunión con el Señor, leyendo la Biblia, orando, buscando a Dios, congregándose, que tengan un espíritu en comunión con Dios. Queremos tenerlo. Pero según las promesas que encontramos en la Biblia, la iglesia en todo el mundo va a experimentar un avivamiento o una apostasía. Porque son dos cosas muy importantes: avivamiento o apostasía. Y usted, hoy en día, no hay que ser, como le diría, muy conocedor de la teología para observar lo que hoy en día está ocurriendo en el panorama mundial a nivel del cristianismo. Usted puede ver que hoy en día hay mucha apostasía. Muchos supuestos creyentes andan con ideas extrañas, raras, no acuden a la Biblia, sino que se apartan de la Biblia, se dejan guiar por lo que ellos escuchan de cualquier persona que habla hoy en día a través de las redes sociales, y andan teniendo dudas sobre lo que Dios dice en su palabra. Yo sé que hay muchos maestros en la Biblia, en el internet, que usan la Biblia, pero no muchos de estos maestros que usan la Biblia están enseñando correctamente la palabra de Dios, sino que sencillamente toman un pasaje y de ese pasaje se olvidan del resto de lo que dice la Biblia, y sobre ese pasaje que han tomado construyen toda una serie de enseñanzas, y generalmente son enseñanzas que están en contra del resto de la palabra de Dios. Y el problema es que muchos creyentes andan escuchando estas cosas fácilmente y se las creen, hermanos. Usted recuerda, siempre se ha dicho, ¿no? Son vendedores de grasa de culebra, ¿sí o no? Es como cuando usted va al centro de Lima y usted puede conseguir medicina barata a esas personas que venden por la calle caminando. El otro día yo estaba en Lima andando y una persona se me acercó a ofrecerme un gel que podía aliviar mis dolores. Y yo dije, ¿cómo esta persona sabe que tengo dolores en mi cuerpo, no? Es que creo que se dio cuenta por las canas que uno tiene dolores, ¿no? Y me dijo, y este gel está hecho a base de cannabis, me dice. Ah, de cannabis, sí, le va a aliviar y todo, ¿no? Y yo ya había escuchado en la televisión de que esos vendedores que dicen que tiene cannabis, a las finales no tiene nada de cannabis, queridos hermanos. Sino simplemente es un engaño, es una mentira y todo lo demás. Entonces, hoy en día así hay personas que aparecen en las redes sociales hablando de la Biblia, pero, hermanos, no están enseñando lo que la palabra de Dios dice en su totalidad. Ellos están enseñando un poquitito nada más y se olvidan del resto. Y como yo le digo, y si yo tomo un pedacito de la Biblia y me olvido del resto, hermano, voy a cometer serios errores en la enseñanza bíblica. Por eso uno tiene que entender todo lo que la palabra de Dios dice. Por eso decimos, hoy en día estamos hablando de que la iglesia en general, en el planeta Tierra, en el Perú, en Lima, va a tener un avivamiento o una apostasía. ¿Qué dice la palabra de Dios? Bueno, la palabra de Dios dice bastante al respecto, pero permítame decirle así rápidamente 3 cosas que dice sobre este asunto. Eso no está en sus notas, por si acaso, ¿ya? Ese es un plus. ¿Qué dice la palabra de Dios sobre esto? Primero dice que nuestra promesa es que las cosas van a ir de mal en peor. Las cosas van a ir de mal en peor, no mejor, queridos hermanos. Y eso está en 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo número 12 y 13. Para la iglesia las cosas van a ir de mal en peor, queridos hermanos. No va a ir mejorando las cosas. Así que ese es el panorama a nivel mundial para nosotros como iglesia. Lo segundo que le quiero decir de que habrán y hay muchos falsos maestros que engañan a los que ignoran las Escrituras. Y es triste esto, pero eso ocurre según 2 de Timoteo capítulo 3, versículo número 1 al 8. Hace poco yo estaba oyendo a cierto predicador
que no sé de qué denominación es, pero me parece que es bautista, pero lamento que sea bautista, y este predicador había anunciado hace un tiempo que Cristo venía en tal fecha. Y yo dije, ay Señor, cuando no, nunca faltan algunos locos así de tiempo en tiempo, que se les ocurre decir que Cristo viene en tal fecha. Y lógicamente no me pregunte si Cristo vino, pues no vino. Y este predicador lo que hizo fue pedir perdón, después pidió perdón. Bueno, reconoció que sabía que me había equivocado, pidió perdón, que por aquí, por acá, ¿no? Hermano, y sigue enseñando, sigue siendo pastor de una iglesia y sigue enseñando en las redes y la gente lo sigue escuchando. Yo más bien diría, ¿no? Si este hombre se equivocó en algo tan importante, todo lo que va a enseñar va a estar errado en una y otra cosa. Y hay que tener mucho cuidado, hermano mío, porque hay falsos maestros siempre que van a abundar por todo lugar. Lo tercero que le quiero decir sobre este panorama mundial es que en nuestros postreros días va a haber y ya hay una apostasía a nivel mundial. Hay una apostasía a nivel mundial. Muchas personas se están apartando del Señor. Iglesias se están apartando del Señor. Pastores se están apartando del Señor. Hombres, mujeres que supuestamente eran personas que estaban firmes en la fe, se están apartando del Señor. Entonces, el panorama para la iglesia hoy en día, en esta época, es sencillamente un panorama donde no hay un avivamiento, ni va a haber un avivamiento, sino cada día se va a ir poniendo peor y peor y peor, hermanos, y va a llegar el momento cuando esta situación ya llega a su clímax, y el Señor va a venir por la iglesia arrebatándola. Y luego va a venir otro periodo de tiempo que vamos a hablar un poquitito esta mañana, pero no vamos a ahondar, que es el periodo después que la iglesia es sacada de la tierra, viene un periodo de tribulación, de juicios sobre el planeta Tierra. Usted puede leer en el libro del Apocalipsis a partir del capítulo número 6 en adelante, juicios que vienen sobre este mundo pecaminoso. Ahora, pero volviendo a nuestro capítulo, donde estamos, capítulo 2 de Hechos, Pedro, cuando va a hacer referencia a esta profecía de Joel, se refiere a una profecía que tiene que ver con los postreros días del pueblo de Israel, no de la iglesia. Esta profecía que Pedro está citando aquí tiene que ver con el pueblo de Israel, no con la iglesia. Ahora, otra vez hay que entender, nosotros no somos Israel, nosotros somos la iglesia. Y Pedro está citando aquí algo que tiene que ver con el pueblo de Israel, no con la iglesia, por si acaso. Eso es muy importante que entendamos. Ahora, en sus notas, esto existe en sus notas, vamos a resaltar 4 enseñanzas de la profecía que Pedro está citando. Enseñanza número 1. Dice, son los postreros días justo antes del día del Señor. Y ahí ponga usted, la segunda venida de Cristo. La segunda venida de Cristo. Eso es justamente lo que aquí Pedro va a estar citando, porque ese pasaje tiene que ver con la segunda venida de Cristo, no con el arrebatamiento de la iglesia, sino con la segunda venida de Cristo. Podemos ver en el capítulo 2 de Hechos, en el versículo número 17, dice, y en los postreros días, dice Dios, otra vez, según el contexto de lo que estamos comenzando a estudiar, tiene que ver con los postreros días del pueblo de Israel. Ahora, permítame saltearme ahí, porque vamos a volver luego al versículo 17, permítame saltearme al versículo número 20. ¿Qué ocurre en el versículo número 20? Dice, el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre. Ahora, ¿cuándo va a ocurrir esto? Dice, antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. Ahora, ahí está la clave. Todo esto que Pedro está citando aquí de Joel, dice que va a ocurrir, según el versículo número 20, dice, antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. Ahora la pregunta es, ¿qué es el día del Señor? ¿Qué es el día del Señor? Ahora, para empezar, el día del Señor no es un día de 24 horas, como nosotros lo entendemos usualmente.
porque nosotros no entendemos un día, una fecha tal que dura 24 horas. No es un día de 24 horas. El día del Señor, hermanos, es un largo periodo de tiempo donde ocurren una serie de sucesos, de eventos en el planeta Tierra. El día del Señor, queridos hermanos, va a ocurrir básicamente todo lo que tiene que ver con los juicios de la tribulación e incluye el reino que Dios va a establecer después de la tribulación. Porque después de la tribulación viene Cristo a la tierra a establecer un reino. Pero durante la tribulación vienen los juicios. Y a eso se refiere aquí cuando habla en el versículo 20. En el versículo 20 dice, el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre. ¿Cuándo va a ocurrir esto? Cuando Cristo regrese a la tierra, según Mateo capítulo 24, la segunda venida de Cristo. Y ahí también es importante decir, Mateo capítulo 24, capítulo 25, hablan sobre la segunda venida de Cristo. No sobre el arrebatamiento de la iglesia, sino la segunda venida de Cristo. Y ahí se habla, y también en el libro del Apocalipsis, de que va a ocurrir tinieblas y que la luna se va a convertir en sangre. El sol no va a brillar. Y dice aquí el versículo 20, dice que todas estas señales, lenguas que se hablan en versículos antes, va a ocurrir antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. O sea, antes que venga todos esos juicios que se van a estar derramando durante la época de la tribulación, queridos hermanos. Así que lo que nosotros estamos esperando es, bueno, nosotros no, porque la iglesia no va a estar presente, ¿no? Sino ante el hecho del estudio bíblico, nosotros estamos viendo, mejor dicho aquí, es que todo esto va a ocurrir antes de la segunda venida de Cristo. ¿Y dónde va a estar la iglesia? En la presencia de Dios. La iglesia no va a experimentar la tribulación. La iglesia no va a experimentar los juicios que Dios va a derramar sobre esos años de castigo sobre el mundo. La iglesia va a estar en la presencia de Dios. Y el Señor va a hacer esta maravilla durante el periodo de la tribulación. ¿Y qué más va a hacer ahí durante el periodo de la tribulación? Según la profecía de Joel. Y eso nos lleva a la enseñanza número 2. Dice, en estos postreros días habrá un derramamiento universal del Espíritu Santo. Ahora, ¿cómo se va a derramar ese Espíritu Santo? Se va a derramar sobre toda carne, sobre todos los cuerpos de todos los hombres en toda la tierra. O sea, todo hombre y toda mujer que se acerque al Señor va a recibir, va a ser derramado sobre él, sobre ella el Espíritu Santo. El versículo 17 dice, y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, dice, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Hermano, todo esto tiene que ver con la época de la tribulación, no sobre la iglesia del Señor. Porque más adelante vamos a ver otro detalle sobre este aspecto. Pero en la época de la tribulación ¿va a haber personas que van a ser salvas? Sí, van a haber muchas personas que van a ser salvas. Muchos van a ser salvos. Hace un tiempo, una iglesia aquí en Lima, una iglesia bautista, me invitó a predicar y me pidieron que hable algo sobre profecía. Y bueno, y hablé algo de profecía, ¿no? Y hablé sobre la salvación que Dios ofrece aún en la época de la tribulación. Y para eso yo usé el pasaje de Apocalipsis capítulo 7, donde se ve que van a haber predicadores, 144,000 sellados. Y el mismo capítulo 7 de Apocalipsis habla de una gran multitud de personas que son salvas y que salen de la tribulación blancos, por decirlo así, por la sangre del Cordero. Eso es lo que dice Apocalipsis capítulo número 7. Salvación en ese tiempo. Y bueno, pero yo no sabía que en esa iglesia bautista el pastor, los líderes estaban enseñando de que no hay salvación en la tribulación. Y yo me metí en problemas. Porque al final de la predicación, el pastor y los líderes me llamaron. Yo dije, seguramente me están llamando para invitarme pollo a la brasa, ¿no? Y me llamaban para quererme corregir. Me decían, Pastor Hidalgo, ¿usted ha enseñado esto? Sí, le digo. ¿Quieren mis apuntes? Le dije, ¿todavía? No, me dice, nosotros aquí enseñamos que no hay salvación durante la tribulación.
Ay, le digo, yo no sabía que ustedes enseñaban eso. Pero están equivocados, pues le dije. No, me dice, nosotros creemos eso. Están equivocados, le dije. Porque hay salvación. Dios sigue ofreciendo salvación. Y ellos me hablaban que el Espíritu Santo no va a estar. ¿Y cómo no va a estar el Espíritu Santo? Le digo, el Espíritu Santo siempre está en todo lugar. La Biblia dice que el Espíritu Santo aún está en el infierno, ¿verdad? Entonces le digo, sí, va a haber salvación. Le digo, yo he leído la palabra de Dios así, en varios lugares. Pero hermanos míos, el asunto es, ¿va a haber salvación durante la era de la tribulación? Sí, va a haber salvación. Dios va a ofrecer salvación. Y cuando haya salvación, según lo que estamos leyendo aquí en este versículo 17, se va a derramar el Espíritu Santo sobre todo hombre, sobre toda persona que llegue al Señor. ¿Y qué va a ocurrir en ese tiempo? En esos postreros días, dice el versículo 17, dice, vuestros hijos, vuestras hijas van a profetizar, sus jóvenes van a tener visiones y sus ancianos van a tener sueños. Pero ese es en la época de la tribulación, en los postreros días. Así comienza el versículo 17. Dice, y en los postreros días, dice, en los postreros días, dice, en el versículo número 17. Ahora, pero no solamente va a ocurrir sobre el mundo entero, sino que eso nos lleva a la enseñanza número 3, por favor, y escuche bien la enseñanza número 3, dice, en estos postreros días habrá también un derramamiento hebreo, no ebrio, no por si acaso, ¿ya? Hebreo del Espíritu Santo. Un derramamiento hebreo. Ahora, ¿por qué decimos un derramamiento hebreo? Porque, queridos hermanos, actualmente el pueblo de Israel es una nación incrédula, es una nación que no está andando con temor ante Dios. Yo sé que muchos de ustedes siempre andan hablando de Israel. Yo les veo que colocan canciones de Israel, música de Israel, y quieren danzar con Israel, y andan con Israel, y que Israel por aquí, Israel por allá. Y hermano, y muchos de ustedes, algunos ya me tienen loco con la bandera de Israel, con los cánticos de Israel. Algunos de ustedes quieren volverse judíos, creo, ¿verdad? Pero, hermano, usted no tiene que convertirse en judío para ser del pueblo de Dios. Usted simplemente tiene que volverse un hijo de Dios, una hija de Dios. Usted no necesita llenarse de todas las alabanzas judías. Algunos de ustedes equivocadamente piensan que si conocen un cántico judío, como que ya conocen lo máximo, ¿no? Yo no sé quién les ha dicho eso. Eso no enseña la palabra de Dios. Aún la palabra de Dios corrige enseñanzas de los judíos. ¿Y por qué cree que Dios inspiró un libro que se llama en el Nuevo Testamento Hebreos? Porque los judíos están llenos de falsas enseñanzas. No todo lo que los judíos enseñan actualmente, y le voy a decir el 99.9%, miren, es correcto por si acaso. No crea todo lo que ellos enseñan. El pueblo de Israel es el pueblo de Dios, cierto, Dios los escogió como una nación, pero el pueblo de Israel, hermanos, actualmente es un pueblo incrédulo. Es una nación que actúa no bajo la guía de Dios en el sentido de que ellos están orando, pidiendo la dirección de Dios. Ellos no están actuando así. Hermano, muchos de sus líderes actualmente inclusive son hasta ateos. Ellos no creen en Dios, no creen en Jesús de Nazaret. Ellos rechazan la palabra de Dios, la Biblia, el Nuevo Testamento. Entonces, ¿cómo usted puede pensar que son, como decimos, lo máximo, verdad? No es lo máximo, por si acaso. No es así. Pero, ¿qué ocurre con el pueblo de Israel? Actualmente ellos son una nación de gente incrédula. Ahora, pero siguen siendo el pueblo de Dios en el sentido de que Dios los ha elegido como nación a través de la cual va a llevar a cabo una gran obra. Siguen siendo y seguirán siendo. Pero volvemos al punto. Pero son una nación incrédula que necesita de la salvación en Cristo Jesús. Eso es lo que ellos necesitan. Pero en el futuro, hermanos, en lo que estamos hablando en los postreros días, en ese tiempo de tribulación, en ese tiempo de juicio, cuando Dios esté derramando sus juicios, y otra vez me remito a citar Apocalipsis capítulo 6 en adelante, usted va a ver de que el pueblo de Israel va a despertar de su incredulidad y ellos van a volverse a Dios. El otro día estábamos citando así rápidamente Ezequiel capítulo 37, el valle de los huesos secos, donde se ve que la nación de Israel, una nación muerta espiritualmente, van a volver a la vida. Eso está en Ezequiel capítulo 37, como digo, ¿no?
Entonces va a llegar el momento en el futuro cuando el pueblo de Israel va a despertar espiritualmente y van a volverse a Dios. Usted puede leer muchos de estos detalles en el libro de Zacarías. Si usted lee en el libro de Zacarías el capítulo 12, el capítulo 13 y el capítulo 14 de Zacarías, usted va a ver cómo es que el pueblo de Israel despierta espiritualmente y buscan al Señor Jesucristo como su Salvador, como su Mesías. Ahora, y cuando eso ocurra en los postreros días, el Señor va a derramar su espíritu sobre los judíos, sobre los hebreos. Por eso hemos dicho en la enseñanza número 13 es que habrá un derramamiento hebreo. Y eso es lo que se nos dice en el versículo número 18. En el versículo 18 dice, y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Aquí está la expresión, mis siervos y mis siervas. Estos mis siervos y mis siervas en aquellos días son hombres, personas que van a estar sirviendo, honrando a Dios en el tiempo de los juicios de la gran tribulación. Hace un rato yo mencioné Apocalipsis capítulo número 7 y lo mismo se repite en Apocalipsis número 14, donde se habla de 144,000 sellados, personas que van a estar predicando el evangelio del Señor durante los días de la tribulación. No es en esta época, hoy en día, por si acaso, durante el tiempo de la tribulación. Ahora, lo que estamos entonces aquí viendo cuando Pedro cita este pasaje es que hay algo muy parecido. Y permítame alzar la voz ahí para que usted me entienda lo que estoy tratando de decirle. Lo que está ocurriendo en ese momento en Pentecostés es algo muy parecido a lo que va a ocurrir, hermanos, en el tiempo de la tribulación. Pero no es exactamente lo mismo. ¿Por qué decimos que no es exactamente lo mismo? Porque según el versículo 19 y 20, hay una serie de señales que no se cumplieron el día de Pentecostés. Mire lo que dice el versículo 19 y 20, dice, y daré prodigios arriba en el cielo, y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo, el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. Hermanos, estas son señales que van a ocurrir en la naturaleza, que no ocurrieron aquí en Hechos capítulo número 2. Pero que sí se menciona que van a ocurrir según Mateo capítulo 24 y también Apocalipsis capítulo 6 en adelante. Así que ninguna de estas señales ocurrieron en el día de Pentecostés. Así que estamos hablando de algo que va a ocurrir todavía en el futuro, cuando el Señor esté derramando su espíritu sobre toda persona que le busque a Él de veras. Pero hoy en día hay salvación. Sí, hoy en día también hay salvación. Hoy en día. Observe por favor, y esto nos lleva a la enseñanza número 4. La enseñanza número 4 dice, la meta de este sermón, del sermón de Pedro y de todo sermón, hermanos míos, es el de siempre. ¿Cuál es la meta de todo sermón? La salvación de almas. La salvación de almas para la gloria de Dios. La salvación de almas para la gloria de Dios. Porque el versículo 21 del capítulo 2 de Hechos, capítulo 2, versículo 21, termina diciendo así, el versículo 21 dice, y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo, será salvo. O sea, todo hombre, toda mujer, toda persona que viene al Señor buscándole de veras, invoca su nombre, es salvo, es salvo. Esa persona llega a la salvación. Ahora, esto es también lo que Pedro estaba predicando este día de Pentecostés, y es lo que años más tarde también predicaba Pablo. Y permítame llevarle otro pasaje, por favor, en el libro de Romanos, capítulo número 10, para que usted pueda observar cómo Pablo habla de lo mismo exactamente, salvación para todo hombre, toda persona que viene a Cristo. Romanos capítulo 10, por favor, Romanos capítulo número 10. Romanos capítulo 10. Romanos capítulo número 10, versículo número 8 hasta el 10 dice, mas ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón.
esta es la palabra de fe que predicamos. ¿Cuál es esa palabra? Dice, ¿no? De fe que predicamos. Versículo número 9 dice, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Salva también. Versículo número 10 dice, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Entonces Pedro está comenzando su primer sermón sencillamente presentando salvación en Cristo Jesús, queridos hermanos. Eso es lo que está haciendo. Ahora, quiero terminar diciéndole esta mañana lo siguiente, que de aquí en adelante, después del versículo 21, Pedro ya no vuelve a hablar del asunto sobre una referencia a las lenguas. Porque a partir del versículo 22, que usted puede leerlo luego en su casa, léalo y léalo bastante, todo el capítulo 2, Pedro va a hablar sobre la resurrección de Cristo, que Cristo murió, que Cristo fue sepultado, que Cristo resucitado. Ahora, ¿por qué es que Pedro no vuelve a hablar sobre las lenguas en este capítulo número 2? Porque ese no era su tema. Porque hay personas que sí lo agarran como tema, ¿verdad? Las lenguas. Pero ese no era el tema de Pedro. El tema de Pedro era presentar a Jesucristo como el Salvador que todo ser humano necesita. Y eso es lo que Pedro está haciendo aquí en el versículo 21, cuando dice, ¿no? Y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Salvación en Cristo Jesús. Si usted aún no tiene salvación, en Cristo hay salvación. Y aproveche. Y la Biblia dice que hoy es día de salvación, ¿verdad? Hoy, no mañana, no el otro domingo, no dentro de unos días, sino que hoy es día de salvación. Vamos a orar, por favor, le pido inclinar rostro, cerrar sus ojos, para que usted pueda acercarse a Dios en un momento de oración, podamos orar en este momento y así podamos buscar a Dios con todo nuestro corazón. Vamos a orar. Damos gracias, Santo Dios, por tu palabra, la Biblia. Damos, Padre, gracias porque todo lo que necesitamos está en tu palabra, Señor. Es cierto, Padre, que este mundo cada vez se pone más oscuro espiritualmente, pero en medio de esta oscuridad tenemos la Biblia como una lámpara, como una antorcha para guiarnos. Pedimos, Padre, que como iglesia, como persona, como familias, que somos tus hijos, no nos apartemos, sino que sigamos siendo la luz del mundo, la sal de la tierra, Padre. Pero, Padre, también esta mañana extendemos una invitación a todo hombre y a toda mujer que aún no te tiene a ti, Señor, porque la promesa es, todo aquel que invoca el nombre del Señor llega a la salvación. Es salvo, Padre. Y pedimos, Padre, si esta mañana hubiera alguien que aún no tiene a Cristo, pueda abrir su corazón y venir a ti en busca de la vida eterna, Señor. Te damos gracias por tu palabra, por la guía que nos da. Y oramos en esta mañana en el nombre de Jesucristo. Amén, Señor. Amén, amén. El Señor les bendiga a ustedes.